Buenas a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer Equity Research como el de la semana pasada, pero esta vez vamos a hacerlo para la empresa Uber. Particularmente elegí esta empresa porque, bueno, al igual que el anterior, es una empresa que me fascina, extremadamente disruptora en todo aspecto. Está llena de quilombos, toda la vida, tanto desde que inició como hasta el día de hoy. Quilombos de todo tipo, ¿sí? Y todo eso influye en el análisis de la acción. Así que, como la estructura del video va a ser la misma o parecida que la del video de la semana pasada, que hicimos con Capcom, que si no lo vieron, se los voy a dejar en algún lugar de la pantalla. Y fue un proceso que me gustó mucho hacer porque implicó prácticamente toda la semana de búsqueda de información, datos, contraste de esos datos y demás. Lo clave de este tipo de videos es que el canal se llama Data Finance y por lo general siempre hemos tocado en el mismo nivel de finanzas que el mismo nivel de tecnología. Esta vez realmente no hablamos tanto de Python ni de bases de datos ni nada de eso, pero no es el foco es simplemente la empresa. A nivel empresarial, a nivel financiero, a aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. Así que podemos empezar básicamente un índice con una tesis de inversión, ¿sí? Vamos a ver esta vez que hay un caso bull y hay un caso bear. Generalmente yo no estoy muy a favor de los casos bull y los casos bear porque los precios en un mercado financiero se modelan como un proceso estocástico, es decir, aleatorio e impredecible. Eso desde el lado de las finanzas cuantitativas, entonces el precio al final siempre termina siendo lo que quiere en el mercado, ¿no? Y lo único que uno tiene que cuidar es el riesgo. Pero el análisis, la información, la estructuración de cierto tipo de información ayuda a también disminuir el riesgo e irse a dormir tranquilo. Así que básicamente probamos una tesis de inversión, vemos de qué se trata la empresa, vemos la industria en la que opera, el modelo de negocio, las unit economics, es decir, cómo gana dinero, ¿sí? Y vemos algunos aspectos de la valoración y de los riesgos que enfrenta la compañía. Por último hacemos una pequeña conclusión y todo en un notebook de Python con una plantilla que ustedes pueden utilizar, se las dejo en el repo, así que ustedes después de esto lo pueden utilizar para hacer sus propios análisis. La plantilla es relativamente reutilizable, algunos datos están hardcodeados, otros no, así que bueno, ya prácticamente podemos empezar. Básicamente, ¿qué es lo que me interesa de Uber? Esta empresa, extremadamente disruptora, nace en la década de los 2000 como fundada por Travis Kalanick y un co-founder que ya venía también con experiencia en empresas tecnológicas. Y básicamente el problema les surge a estos emprendedores porque querían pedir un taxi a las 3 de la mañana saliendo del bar y no encontraban ninguno. Entonces, como buen espíritu de Silicon Valley, se ponen a pensar, che, y esto se puede transformar en una app en la cual yo pueda pedir el viaje desde ahí. Y así nació Uber Cabs, ¿no? Que posteriormente, por problemas legales, tuvieron que cambiar el nombre de Uber Cabs a solo Uber. ¿Por qué? Porque si se llamaban Uber Cabs, eso iba en contra de una regulación o una ley específica, ¿no? Si se llamaban Cabs, si ellos se hacían llamar Cabs, ellos ya tenían que cumplir cierto... Tenían que entrar en normas de cumplimiento costosas que ellos no querían pagar, así que simplemente decidieron cambiar el nombre. ¿Por qué digo que esta empresa está llena de quilombos? Bueno, porque prácticamente lo que hizo fue cambiar por completo y tumbar, por así decir, el mercado de transporte urbano, ¿no? Antes, Lord Dragger tiene un video muy bueno de la historia de Uber. Yo simplemente estoy haciendo un resumen de eso. Si quieren vayan a ver ese video. Pero básicamente los taxis, antes comprar una licencia de taxi era carísimo. Las personas se endeudaban para eso. Pensaban que el retorno sobre la inversión iba a ser suficiente. Pero aparece Uber y bueno, ya... Primero Uber arranca como una compañía donde tenías que ser un conductor profesional. Pero luego aparece Lyft. Lyft les compite y le dice no. Yo en mi compañía permito que cualquiera que tenga un auto y tenga carnet de conducir puede manejar un auto y llevar gente, ¿no? Luego de esa competencia, Uber dice no,
mi modelo de negocio tiene que migrar para eso, si no, no termino escalando. Y se transformó, empezó a crear lo que se llama UberX o UberX, donde prácticamente cualquier persona con un auto podía llevar gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea general de la empresa? Con el tiempo, a medida que pasó la década de los 2010, Uber se empieza como a diversificar sus modelos de negocio, empieza a invertir, de hecho en la pandemia, o un poco antes de la pandemia, invierte en Uber Eats como una competencia hacia DoorDash, que era, bueno, empresas como Pedidos Ya, empresas como Rappi, etcétera, ¿no? Pero antes de eso tuvo un montón de problemas y se basaban en una filosofía de crecimiento de startups que se llama Blitzscaling. Hay dos, hay fast scaling y blitzscaling. Blitzscaling significa crecer a cualquier costo. Y eso es muy importante porque Uber, una de las prácticas poco éticas, se podría decir, que realizó fue contratar programadores para que les hicieran apps donde ellos podían ver, por ejemplo, si el que solicitaba un Uber era un policía o un funcionario del gobierno, y de esa forma ellos podían simplemente no pasar a recoger a esas personas. ¿Por qué? Porque eso implicaba algún riesgo de multas o ese tipo de cosas, ¿no? Así que compañía marcada por problemas de todo tipo, por eso es realmente un caso muy interesante, y es una compañía que prácticamente no logró, si bien creció muchísimo, como les digo, hizo blitzscaling, creció rápidamente y a cualquier costo. El hecho de crecer a cualquier costo implica que la compañía no fue rentable hasta 2023, eso es lo que ya vamos a ver más adelante, pero no fue rentable hasta 2023 porque justamente incurrió en muchísimos costos durante todos esos años que estuvo operando, ¿no? Así que bueno, como inicio, prácticamente es una plataforma de movilidad y logística urbana. Decir que es una empresa de transporte es una sobresimplificación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene importante Uber? El efecto red. Que el efecto red es algo que caracteriza a muchas empresas de tecnología. Es esta idea de que más usuarios atraen más usuarios, y así específicamente en el caso de Uber, más conductores hay más posibilidad de que se lleve a más pasajeros. Eso de algunas formas disminuye el costo de un viaje, lo que hace que la plataforma se vuelva más popular y más personas quieran viajar en Uber en vez de tomarse un taxi normal o un bus, lo que atrae a más conductores, etc. Es un flywheel bastante interesante y le genera valor por el take rate. El take rate es lo que toma Uber, la tasa de la comisión, la cometa que se lleva Uber por cada viaje que paga una persona y que luego se le paga al conductor, ¿no? De la plataforma del vehículo. Entonces, Uber resuelve este problema. Como ya mencioné, el Uber.0 era una plataforma pura, era muy lenta, de hecho, costosa, y crecían pero perdían un montón de plata, ¿sí? Y muchas veces, incluso hasta el día de hoy, lo que hace Uber es subsidiar los viajes, pero trata de ganar por otro lado y compensar eso por otro lado, ¿no? Luego empieza a haber rentabilidad por segmentos, se expanden a delivery. Actualmente una de las cosas que tienen es logística para transporte pesado, pero representa simplemente un 8% de sus ingresos, así que realmente no es muy alto. Y como les mencioné, hay una tesis bull y una tesis bear. Pero bueno, esta es prácticamente una introducción, ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, como ya mencionamos, el ticker en el New York Stock Exchange es Uber, tiene aproximadamente 32.000 empleados. En el 2017, la junta de accionistas y la junta de administración de Uber decide echar a Travis Kalanick, reemplazarlo como CEO por Dara Khosrowshahi, no sé si lo dije bien, Dara Khosrowshahi, bueno. Y desde entonces la compañía en 2021 sale a bolsa, ¿sí? Así que realmente no hay muchos datos públicos con los que trabajar. Lo que tenemos son datos de los filings de la SEC y reportes anuales de la compañía. Uber trabaja con segmentos, ¿sí? Bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Tiene operaciones en 70 países. Prácticamente la sede está en Silicon Valley, en San Francisco. Segmentos, movilidad, el ride handling es el más conocido.
el llevar a una persona, llevar y traer a una persona. El delivery con Uber Eats, compitiendo con las empresas que mencionamos hace un rato. Y el freight, que es lo que les comentaba recién, que es la logística de carga, ¿no? Pero bueno, es muy poco... bueno, acá están los datos. Gross Bookings corresponde a el ingreso que recibe la compañía sin descontar todavía costos, ¿no? Y el take rate, perdón, me equivoqué hace un rato, dije que era 8%, pero el gross booking realmente del servicio de logística de Uber es el 3%. Lo que es el 8% es el take rate, es decir, la cometa que cobra Uber por cada logística. Tiene otra diversificación de ingresos, que básicamente es una suscripción y el advertising. El advertising se usa en Uber Eats. ¿Por qué? Porque el mismo modelo de negocio de Pedidos Ya o Rappi. Un restaurante paga a Uber Eats por aparecer primero en la plataforma. Tan simple como eso, ¿no? Pero bueno, ¿por qué me gusta tanto Uber y no otras como Lyft o Didi? Porque la realidad es que, como mencionamos, tiene un flywheel muy interesante por efecto red. Más conductores, menor tiempo de espera, más usuarios, más conductores. Es casi una relación causal, casi una ley de la naturaleza hasta este punto, ¿no? Eso es lo que, cuando una vez ya se consolidó Uber en una ciudad, es realmente difícil de romper. Como código traemos los datos necesarios de if.ticker, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, que el market cap actual es de 156 billones de dólares, ¿sí? Recuerden que market cap es cantidad de acciones en circulación por precio actual de mercado. Price Earnings Ratio de 16x, 16 veces. Price to Books de 6 veces. Price to Sales de 3 veces. Un ROE del 40%. Un Revenue 12 Trailing Months de 52 billones. Y un EBITDA de 6. Entonces, un poco el tamaño del mercado en el que trabaja Uber, ¿no? Esto se mueve en una industria que se llama Gig Economy. Gig Economy es toda esta industria de gente que labura no en relación de dependencia, sino que trabaja cuando quiere, se tiene que suscribir a una plataforma, subir ciertos documentos y empezar a trabajar con una bicicleta, una moto, un auto, lo que sea, ¿no? La Gig Economy permite a muchas personas del mundo tener un ingreso extra o incluso vivir, comer. Así que para mí no está ni bien ni mal. Hay personas que están en contra de la Gig Economy. Eso ya es un tema más social, no me interesa. A mí particularmente me gusta, tenés la posibilidad de generar un ingreso extra. Así que básicamente el tamaño del mercado, el total addressable market de Uber, es decir, el universo total de clientes potenciales de la empresa, es aproximadamente el mercado de movilidad total. El mercado de movilidad total en el mundo son 10 trillions. ¿Sí? Es irreal ese número claramente porque el total addressable market se trata de eso, de un mercado que nunca va a poder alcanzar, pero lo único que necesita la empresa es llegar a un mínimo, un chiquitito, una fracción chiquita de eso, con tal de asegurarse la cantidad, capturar los ingresos necesarios de la venta de ese servicio, ¿no? En ese mercado. Entonces Uber compite contra eso. Uber en algún punto dice, las personas pagan por comprarse una moto o por comprarse un auto y yo los puedo llevar y traer por un costo muy mínimo. Entonces Uber quiere en relativas de manera relativa competir contra eso, ¿no? Entonces es bastante interesante porque a futuro el 70% de la humanidad para 2050 se estima que va a vivir en ciudades, ¿no? Entonces, las ciudades en sí mismas tienen incentivos para desincentivar la propiedad de autos por la contaminación o por la congestión, etc. Entonces, eso es un viento de cola para empresas como Uber, ¿no? Pero eso plantea ciertas preguntas, porque te dice, bueno, ¿tiene que ser dueña de la flota? ¿O simplemente tiene que seguir trabajando con colaboradores? Las regulaciones van a obligar a que los colaboradores se transformen en empleados, etc. Bueno, eso forma parte de los riesgos, ya lo vamos a ver más adelante. Y también está este tema de que se están fabricando cada vez más vehículos autónomos, ¿sí? Entonces, los vehículos autónomos realmente harían un cambio fuerte en la industria, en la compañía, porque de repente ya no necesitas un conductor real, no necesitas un humano. Pero implica realmente un aumento grave y grande en CAPEX, en gastos de capital, porque implica que tenés que tener la plata para comprar autónomos vehicles, ¿no? Entonces, veamos un poco de la industria. Básicamente, el gráfico que me interesa mucho que veamos es la participación de mercado estimada, con datos de Aptopia y de Bloomberg hasta 2024.
hasta 2024 Uber se llevaba el 28% del ride hailing global. El ride hailing global es el negocio de simplemente buscar una persona, tenés un vehículo, buscas una persona y la llevas hasta otro lado, o sea, de taxi básicamente. Y la competencia se llevaba el resto, ¿no? Entonces vemos que Uber se lleva un tercio de ese mercado, ¿no? Lo hace de la forma que ya lo habíamos hecho. Uber funciona como broker digital, orquesta las transacciones entre una persona que necesita un viaje y una persona que hace el viaje, ¿no? Entonces, si un pasajero paga $30 por un viaje, Uber se lleva un take rate del 30%, $9-10 aproximadamente, el conductor recibe el 70% extra, pero del take rate Uber tiene que pagar seguros, soporte, investigación y desarrollo y la infraestructura que le permite operar y mejorar la plataforma, ¿no? Entonces tiene un margen operativo bastante reducido, pero que se estima que va a mejorar con el paso del tiempo, ¿no? La realidad es que la IA y las economías de escala de la tecnología logran que con el tiempo los márgenes operativos de las compañías mejoren siempre y cuando se mantengan constantes los supuestos de el mantenimiento de los usuarios o un crecimiento de los usuarios a una cierta tasa porcentual anual. Entonces, el take rate como indicador más importante, que es básicamente la cometa que se lleva Uber, ¿sí? Aproximadamente el 30%, es lo que mayor EBITDA ajustado le genera a la compañía hasta el momento, más allá de que tenga ingresos diversificados por otros lados. Y un negocio subestimado que de momento está creciendo en la compañía es el advertising, que lo hemos mencionado recién, ¿sí? ¿Por qué? Porque el advertising en una compañía como Uber Eats, en una división como Uber Eats, es intención de compra en tiempo real. Cuando yo abro pedidos ya, abro porque quiero pedir algo para comer. Eso es intención de compra. La intención de compra implica que yo voy a gastar, en el 90% de las veces yo voy a gastar, ¿sí? Entonces, aplicado esto a Uber Eats, eso básicamente dice, yo tengo un restaurante, soy denunciante, perfecto, le pago lo que le tenga que pagar a Uber Eats para que me posicione primero mi restaurante, con tal de que la gente con una disposición a pagar rápida o una intención de compra fuerte me pague, ¿sí? Entonces es un negocio que genera 1.5 billions actualmente en ingresos, pero que se estima que 5 años va a mejorar realmente los márgenes de la empresa en todo aspecto. Entonces, un poco de lo que habíamos hablado recién, los gross bookings por segmento, vemos que el delivery y el mobility, el ride hailing, es lo que más ingresos le genera a la compañía, ¿sí? Ha sido creciente año a año desde 2020. Pero recuerden que la compañía realmente se hizo rentable en 2023, lleva 3 años siendo rentable la empresa. Sí, básicamente más de lo mismo, no hace falta ahondar mucho más en esto, sí, son más gráficos ilustrativos que otra cosa. Entonces, un poco sobre la historia financiera, tomando un periodo desde 2019 hasta el 2024, sí, un poco 2025, porque estuve haciendo validación de algunos datos desde hace el año pasado. Y básicamente Uber ha vivido quemando capital hasta prácticamente 2020. Como les mencioné, el llamado blitzscaling implica velocidad sobre eficiencia, ¿no? Implica priorizar velocidad de crecimiento sobre la eficiencia realmente de ganar plata para lograr una escala masiva, ¿no? Entonces Uber perdía guita a lo loco, perdía 10 billones de dólares en 2019, perdía 5 en 2020, entonces básicamente, y al día de hoy, no es que pierde, pero la realidad es que al día de hoy siguen subsidiando viajes para ganar cuota de mercado. Algo que hizo en China Uber fue intentar competir contra Didi, pero Didi está fuertemente respaldada por el Partido Comunista Chino. Entonces, cuando Uber intentó entrar en China, prácticamente Didi se los comió y Uber se tuvo que ir adquiriendo el 20% de Didi, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante. Uber subsidia los viajes. Subsidia los viajes, te da el llamado incentivo. Si vos te metes a la app de Uber Driver, te dice, hay incentivos donde hoy si cumplís 5 viajes, te dan unos mangos más, ¿sí? Entonces, para la gente que labura todo el día de esto, los incentivos es el verdadero dinero ganado, por así decir, porque es lo que te permite compensar la depreciación del vehículo y compensar el costo en combustible. Y despejando esos gastos de la guita diaria que vos haces, al fin y al cabo le termina resultando en un mejor ingreso para el conductor, ¿no? Luego de la pandemia, como en pleno COVID nadie salía a la calle, el ride hailing o el segmento movilidad de Uber prácticamente murió,
pero el delivery es lo que salvó a la compañía. Y yo me acuerdo, de hecho a mí me pasó, yo me acuerdo, yo en aquel momento yo estaba de viaje, había hecho un work and travel a Estados Unidos, la compañía en la que yo trabajaba cerró por el COVID, me devolvieron, pero no pude encontrar pasaje. Así que estuve junto con un amigo, estuvimos en Miami parando un tiempo hasta que pudimos encontrar un vuelo y en aquel momento no podíamos salir a ningún lado. Así que pedíamos Uber Eats. Y andaba, me acuerdo de que en aquel momento Uber Eats funcionaba y andaba a lo loco, ¿no? Así que prácticamente el segmento de delivery fue lo que salvó la empresa en aquel momento, ¿sí? Pero bueno, tuvo que echar casi 4.000 personas. Luego de la pandemia el mobility se recuperó, ¿sí? El delivery alcanzó EBITDA positivo, ¿sí? Entonces ese fue el primer año 2023 donde la empresa tuvo ganancias ajustadas por intereses e impuestos, depreciación y amortización positiva, ¿sí? Actualmente Uber tiene un primer beneficio neto, ¿sí? Hace unos años en realidad, 2023, mediados 2024, la empresa logró ser cash flow positive. Entonces, ¿qué métricas clave vamos a ver ahora en la importación de datos? ¿Sí? Vamos a ver más o menos las mismas que vimos la semana pasada para Capcom, pero esta vez actualizadas para Uber. ¿Qué vemos en Uber actualmente? Vemos el crecimiento del EBITDA ajustado, 8.7 billions en 2025. ¿Sí? Vemos el crecimiento de los ingresos para 2025 en relación al ingreso operativo. ¿Sí? Cómo el ingreso operativo pasó a ser positivo a partir de 2023. Vemos cómo perdía plata, lo que mencionamos hace unos años. Crecimiento al 18% del ingreso. ¿Sí? Y un gráfico bastante importante que es los monthly active consumers de la plataforma o los monthly active users, ¿sí? Son la cantidad de usuarios, tanto conductores como demandantes de viajes, que están activos en la plataforma y vemos que es creciente año a año, ¿sí? Es decir, ha crecido 104 millones de usuarios en 4 años y eso es bastante interesante. El hecho de que haya usuarios crecientes implica de que los ingresos van a seguir creciendo también, en teoría. Ceteris paribus. Entonces, bueno. De los márgenes hay que desagregar algunas cosas. Y es que Uber paga seguros, Uber paga incentivos, que ya lo mencionamos. Y eso hace que el EBITDA, en cierto modo, disminuya. Es decir, todos estos seguros, pagos, incentivos o inversión en otro tipo de cosas, está bien, pero son gastos variables, es decir, mientras más usuarios tengas, más seguro tenés que pagar, más incentivos conductores tenés que pagar, entonces se comprime básicamente el margen, ¿sí? Pero bueno, si Uber logra disminuir costos fijos y tener un take rate creciente, la realidad es que el EBITDA va a seguir creciendo, así que eso es positivo para la empresa. Un poco el desempeño bursátil desde que la compañía salió a bolsa. Vemos, como les dije hace un rato, que salió en 2020, 2021 a bolsa y la compañía tuvo un piso en 2022 hasta que estuvo en tendencia alcista hasta prácticamente 2025, donde ha tenido una corrección. Y en cuanto a rendimiento relativo, performance relativa con otras acciones, por ejemplo, se ha visto codo a codo con DoorDash, que es prácticamente la competencia en el sector de delivery, ¿no? Pero en comparada contra Lyft, por ejemplo, Uber se ha desempeñado bastante mejor. Las unit economics de Uber, un poco ya lo habíamos visto, ¿sí? Lo que paga el pasajero, cuánto le queda realmente a Uber, cuánta contribución realmente le queda por viaje, ¿sí? Entonces, aquí quiero hablar un poco sobre el impacto que podría tener los vehículos autónomos. Se sabe que Waymo, Tesla y bueno, en China, varias compañías chinas están fabricando a lo loco vehículos autónomos. Se sabe que Tesla tiene el Tesla Cab, ¿sí? Entonces ahí aparece fuerte competencia para Uber. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Si el conductor humano desaparece de acá a los próximos 20 años porque los vehículos autónomos se hicieron mucho más baratos de producir, la realidad es que Uber va a tener que hacer un gasto fuerte en flota de vehículos autónomos si quiere seguir laburando y compitiendo, ¿no? Entonces, obliga a la compañía a reestructurarse o a cambiar esos aspectos de su modelo de negocio. ¿Quién sabe si el segmento mobility va a seguir siendo lo más importante
a futuro? Probablemente no. Probablemente el delivery sea creciente, porque para eso sí que no necesitas... si logra invertir en vehículos autónomos, por más que el costo de capital suba, la realidad es que ese costo de capital se va a amortizar con el pasar de los años y necesita compensarlo con un crecimiento fuerte en ingresos, ¿no? Entonces, ese es un escenario que podría ocurrir fuertemente, ¿no? A ver, pero nuevamente, esto depende de muchos otros factores. Depende, por ejemplo, si... ¿qué pasa con este asunto de si los colaboradores de Uber pasan a ser empleados? Eso podría ser debido a algún tipo de regulación que afecte a la compañía. Eso le incrementaría los costos laborales a Uber un montón. Entonces, en ese caso, sí se justificaría, ceteris paribus, la inversión en vehículos autónomos, ¿no? Así que nada, es básicamente una cuestión interesante para tener en cuenta de la empresa, ¿no? Un poco sobre los escenarios que podría enfrentar Uber, ¿sí? Impacto en las unit economics. Al día de hoy, el take rate es lo que más ingreso le genera a la compañía, ¿sí? Pero si integran vehículos autónomos, el take rate va a disminuir. Y si aumenta el gasto de inversión en CAPEX, en gasto de capital para tener su flota propia de vehículos autónomos, y ya no depender de pagarle a los conductores, la realidad es que el take rate se puede incrementar, se puede ir por las nubes, porque prácticamente todo lo que generaría Uber sería para ellos, no tenían que pagar a los conductores. Pero el asunto es que, bueno, como dije, va a tener que invertir un montón en CAPEX, y eso realmente va a tener que ver un incremento fuerte en el gross bookings para haber amortizado el costo de capital el gasto de capital en el futuro, ¿no? Y eso definitivamente va a afectar las valoraciones que el mercado tenga sobre esta compañía, ¿no? Entonces, ya que mencioné valoración, repito, esto no es una recomendación de inversión, pero ya que mencioné valoración, ¿qué es lo que importa acá? ¿Cómo se evalúa Uber? Uber, el mercado la ve como una empresa de tecnología, pero a la vez la ve como una empresa de transporte o logística, ¿no? Un poco lo que mencionamos de la definición al principio. Una plataforma que tecnológicamente orquesta los flujos de personas que necesitan viajes, la conexión de personas que necesitan viajes con personas que necesitan trabajar y que pueden prestar su vehículo, su capital para mover estos recursos, ¿no? Entonces es una plataforma de logística de recursos que ocupa tecnología, ¿no? Que puede existir gracias a que se desarrolló el GPS en los años 2000, por ejemplo. Así que esta compañía es un fuerte producto de ciertas otras tecnologías que se fueron desarrollando con el tiempo. Por ahí, si esta compañía hubiese querido nacer en otro momento de la historia, no hubiese podido. Entonces, el consenso actual de mercado es que es, como dije, es un modelo híbrido, ¿no? Tiene marketplace, tiene este efecto red, ¿sí? Pero tiene problemas por exposición regulatoria o por lo que pueda afectar el cambio tecnológico potencial sobre el modelo de negocio actual de la empresa. Entonces, actualmente el mercado, lo vemos directamente en los gráficos, ¿sí? Le asigna un ratio Enterprise Value EBITDA de 25 veces y un ratio precio a ventas de 3 veces, en comparación a los ratios, a los múltiplos que tienen otras empresas. De hecho, DoorDash tiene un ratio Enterprise Value EBITDA que compara el valor de la compañía contra sus ingresos operativos de 50 veces, un montón. Pero bueno, vemos que hasta 2024 Uber fue la que más ingresos generó, ¿no? Y un poco en el cuadrante de crecimiento contra margen, cuando lo ideal es un alto crecimiento y un alto margen, Uber se encuentra en un crecimiento alto pero un relativamente bajo margen, ¿no? Las otras empresas son básicamente un comparativo porque en cierto modo trabajan en un segmento que también genera bastante efecto red, ¿no? Airbnb conecta personas que necesitan un lugar donde quedarse con personas que quieren pagar por ello. Booking conecta personas que necesitan viajes con las aerolíneas o con los hoteles. Lyft, el mismo modelo de negocio de Uber. Realmente no hay muchas expectativas en Lyft. Y bueno, DoorDash es la más competidora ahí, digamos, porque es la que le compite codo a codo en el segmento del eBay. Entonces,
habíamos hablado un poco al principio del video sobre el argumento bull y el argumento bear de la empresa. Y el argumento bull es que es realmente el único operador a escala global en 70 países, ¿no? La realidad es que Uber compite fuertemente en los países en los que entra. Recién mencioné que en China no pudo competir por lo bien posicionada que está Didi, ¿no? Pero la realidad es que a medida que el EBITDA crezca y que los vehículos autónomos se integren, a priori los márgenes deberían expandirse, pero si Uber no tiene un moat tecnológico profundo y Waymo o Tesla Cabs llega a penetrar fuertemente, entonces las ventajas que Uber tiene actualmente se van a erosionar, ¿no? Ese es como que sería el caso ver. Y eso nos lleva directamente al análisis de riesgos, porque nuevamente, riesgos más potentes que enfrenta Uber actualmente: la reclasificación laboral, que ya la habíamos mencionado, y la competencia de los vehículos autónomos directos, ¿no? ¿Qué otros riesgos enfrenta? Bueno, la presión regulatoria en precios, ¿no? Básicamente hay ciudades que le han impuesto un cierto nivel de precio a los viajes, ¿sí? Esto implica que podría verse afectado según las regulaciones locales, ¿sí? ¿Cómo se mitiga ese riesgo? Bueno, con mayor exposición geográfica. El segmento freight, es decir, el segmento de logística de carga, realmente todavía no está generando muchos ingresos para la empresa. Hay que ver cómo va a evolucionar eso con el paso del tiempo. Y si puede llegar a haber concentración de mercado o si le pueden llegar a afectar las leyes antimonopolio de los países. Porque, bueno, en algunos casos Uber tiene un segmento de cuota superior al 50%, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte de los riesgos que enfrenta la compañía a futuro, ¿no? En la matriz de riesgos vemos, por ejemplo, que la reclasificación laboral podría ser un riesgo bastante importante, ¿no? Si el gobierno obliga a la compañía que los trabajadores, que los colaboradores se transformen en trabajadores fijos, eso, bueno, le va a mermar definitivamente el EBITDA a Uber hasta que la compañía logre reestructurarse. Si es que eso sucede, si es que eso pasa. Entonces, conclusión, es una compañía espectacular, muy disruptiva, muy quilombera, afectada por múltiples variables. Es un caso que realmente no puedo decir si vale la pena o no llevarla en cartera. El precio actual de mercado es actualmente unos $70, si no me equivoco. Y hay algunas valoraciones que implican que puede llegar a crecer hasta un 40% más de acá a los próximos años, con los riesgos incluso asociados. Entonces, hay una realidad, y es que la empresa gana guita, tiene realmente una ventaja competitiva basada en efecto red, tiene diversificación de ingresos, y el riesgo realmente jodido acá es el regulatorio, tanto a nivel laboral como la inserción de otras compañías que les quieran competir en el sector vehículo autónomo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, se parece más a una plataforma de orquestación de servicios parecido a Booking, que realmente una plataforma tecnológica tech pura, ¿sí? Concluimos con un pequeño dashboard tipo BI de controlador de KPIs. Así que básicamente el gráfico araña nos muestra que tiene posibilidad de crecimiento a escala global incluso. Tiene posibilidad de integración de vehículos autónomos y tiene realmente la ventaja que es este efecto red y la imagen de marca que genera la compañía, ¿no? Así que bueno, básicamente hasta ahí el video de hoy. Si bien hemos hablado de la valoración, no le hemos aplicado valoración estocástica ni nada por el estilo al precio de la empresa, que eso es algo que veníamos haciendo en otros videos. Esto es básicamente un análisis cualitativo o cuantitativo de la empresa a nivel general para ver dónde está parada ahora y qué es lo que podría pasar a la acción en el futuro. Este gráfico es el que queda, ¿sí? Básicamente el precio de la acción actualmente está en unos $78 y un poco lo que había mencionado recién. Con buen potencial de upside, ¿sí? Si la compañía logra resolver esas problemáticas que tiene y acatarse a los posibles cambios que la deparan en el futuro de acá a los próximos 5 o 10 años, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado. Hasta ahí el video de la semana. Un poco largo, porque la verdad que hay mucha tela para cortar de este tipo de contenido, de este tipo de videos. Así que nos vemos directamente la próxima, gente.